Control estratégico y cultura organizacional. Hola, mi nombre es Ingrid Ayala y les vengo a hablar del control estratégico y la cultura organizacional. En este video abarcaremos los siguientes temas: significado del control estratégico, principales elementos y factores y también la cultura organizacional. Como una pequeña introducción, quisiera enfatizar el tema de la planeación y el control, ya que estos constituyen un enfoque de análisis e intervención organizacional para poder fortalecer los procesos de gestión y obtención de resultados. Su propósito es ubicar y precisar la tarea primordial de las empresas, así como planear y organizar las acciones propuestas para tal fin. Y como hemos visto en evidencias anteriores, la estrategia es fundamental para este tipo de control y seguimiento, ya que debe evolucionar con el cambio de circunstancias. También se abarcará el tema de la cultura organizacional, ya que contar con una cultura organizacional sólida es clave a la hora de captar nuevos talentos para las empresas, ya que forman parte de los principios que conforman la personalidad de la empresa y que asientan las bases de sus procesos y actitud. La cultura organizacional nos recuerda que existen muchos factores que pueden influir en las personas a la hora de ser conjunto con otro equipo y por ende para la empresa. Vamos a comenzar con el primer tema, que es el significado del control estratégico. Para esto nos vamos a apoyar de 3 puntos. Número 1. Es el sistema mediante el cual se corrobora si la implementación de la estrategia arroja un resultado positivo, es decir, si realmente el monitoreo nos está sirviendo. Número 2. Este control permite identificar las desviaciones estratégicas y formular e implementar otros medios para alcanzar los objetivos. Aquí nos ayuda a identificar focos rojos, desviaciones o errores que no vayan de acuerdo a la planeación y que nos den tiempo para poder replantear los procesos para lograr los objetivos. Este proceso se encuentra íntimamente relacionado con la planificación estratégica. Si bien el control es la última parte de cualquier modelo administrativo, no quiere decir que sea la última en importancia, simplemente es un factor relevante del mundo de la administración. Adicionalmente, habrá que decir que la planeación y el control forman un binomio inseparable. La planeación tiene sentido decirlo como decisiones que se toman en el presente para obtener resultados deseados en el futuro. En simples palabras, no existe planificación efectiva sin control y no hay control sin planeación. El control, como ya lo vimos, vigila que las acciones no se desvíen o se salgan del cauce que decidió la planeación. Básicamente, el control va dirigido a contestar la siguiente pregunta: ¿qué también está resultando lo plasmado en la planificación estratégica? El control estratégico es la fase de guardia o vigía del cumplimiento de la primera fase de un plan estratégico, que es la formulación de estrategias, y es un instrumento valioso de la segunda fase, que es la implantación de estrategias. El administrador encuentra en los medios para asegurarse que los procesos productivos avanzan de acuerdo con lo planeado o anuncian que parte de los flujos de producción necesitan ajuste o modificaciones drásticas, es decir, la retroalimentación. Sin embargo, la mayoría de los planes también genera consecuencias inesperadas para el plan y su implantación. Pueden ser negativas o positivas, y ambas consecuencias podrían ser fuentes valiosas de aprendizaje. Ahora, lo que respecta a la línea de la retroalimentación en los procesos, resulta ser una incorporación valiosa, ya que consiste en ver hacia atrás, entre comillas, para valorar la situación en que se encuentran los eventos programados. Un principio de calidad nos dice que todo lo que no se mide no se puede controlar, y todo lo que no se puede controlar no se puede mejorar. Ciertamente, medir, controlar y mejorar son una mezcla inseparable que involucra vigilancia y seguimiento de las actividades, así como la evaluación de resultados, que toma particular importancia en la retroalimentación. Ya vimos también que controlar y evaluar estrategias cada vez resulta más difícil por las características del entorno, donde el torbellino de cambios
es cada vez más acelerado y requiere de nuevos perfiles de administradores. Hay que tener muy en cuenta que el éxito actual o pasado no es garantía de éxito futuro y que nos encontramos apenas en el principio de la era de la información, con todo lo que implica en cuanto a cambios y consecuencias. Además, sabemos que bien vale la pena pensar en evaluar a las organizaciones. Tema número 2. Principales elementos y factores del control estratégico. Vamos a comenzar con la definición de los conceptos básicos. Nuevamente, al abordar los temas de control y evaluación de resultados, se hace necesario conocer el lenguaje que se utiliza en esta área de planeación, así como sus conceptos y definiciones. Tenemos tres: control, medición y evaluación. El control es la función administrativa de vigilancia y regulación de actividades y comportamientos que tiene como fin asegurar que los resultados últimos concuerden con los objetivos. Medición. En el proceso de control, la medición representa la magnitud de las cantidades programadas o planeadas y las cantidades reales que se obtienen después de la planeación. Evaluación. En el contexto del control estratégico, evaluar es comparar las mediciones de la implantación de estrategias, o sea, las planeadas contra las objetivas. En ambos casos deben preguntarse si alcanzaron los objetivos, y de no ser así, por qué no se alcanzaron y qué es lo que se debe hacer a continuación. Estos tres conceptos son los básicos, pero según el autor Zacarías Torres en el 2015, añade 7 conceptos más enfocados al control y se los quisiera mencionar. Acciones reforzadas. Estos son los actos que se realizan cuando el desempeño real en el proceso del control es mejor que el esperado. Acciones correctivas. Estos son los actos que se realizan cuando el desempeño real en el proceso del control es menor o peor que el esperado. Alcance del control. Este se refiere a la realización del control en el tiempo y al grado de cobertura de áreas organizacionales. Existen, por ejemplo, tres tipos de controles que son el estratégico, de alcance amplio, táctico de alcance estrecho y medio, y los controles operativos, de alcance estrecho. Métodos del control. Cualquier método de control estratégico o de control administrativo define la secuencia de pasos para alcanzar su objetivo. Sistema del control. Este incluye los conceptos de composición, entorno y estructura y mecanismo como cualquier otro sistema de composición. Este es la colección de sus partes como los administradores, supervisores, trabajadores y artefactos. También es necesario mencionar que existen el control de suprasistemas, sistemas y subsistemas, es decir, se van desglosando según la magnitud del control que se hace. Técnicas de control. Es un método que es especial para vigilar, medir y evaluar los resultados esperados o planeados contra los reales. Proceso de control. Este es el proceso administrativo que muestra la asociación de estados o pasos de control de un estado a otro en el flujo del plan estratégico. Importancia. Por lo común, el control se ubica en la última etapa de un método o de un proceso, precisamente por la función que desempeña de vigilancia y regulación. Existen 8 puntos que nos ayudan a comprender la importancia del control. Es facilitador de la ventaja competitiva en cuanto a la eficacia, calidad, servicio, etc. Establece coordinación y orden en cuanto a los intereses diversos. Asegura el logro de objetivos, esto con la congruencia de las especificaciones que se plantearon. Favorece la creatividad e innovación y da campo que nosotros podamos seguir mejorando. Determina qué tan eficientemente se usan los recursos. Eso es para ver si hay algún desperdicio. Es regulador de actividades y comportamientos tanto internos como posiblemente externos. Es un componente irrenunciable del plan estratégico porque si no tenemos esta fase de control no podremos nosotros saber si realmente nuestra planificación resultó como lo esperábamos. Y por último, es un factor motivacional para alcanzar y superar los objetivos planteados.
Fuentes de control. La información es la contextualización de los datos. Es de muchos tipos y es muy vasta. Sin embargo, mucha es falsa y está incompleta o atrasada. O bien, si el informado no sabe discernir, simplemente su información no le será de utilidad. Existen diversas formas de encontrar o de clasificar la información. Por lo común existen estos 4 criterios. Por su origen. Puede ser interno o externo. Por ejemplo, un informe de producción donde involucran los bienes producidos, lotes, etc. Esto es de origen interno. De origen externo podrían ser los catálogos, evaluaciones de competencia, etc. Por su fuente, primaria o secundaria. De fuente primaria tenemos el ejemplo de las tendencias de los precios, alianzas, estados de ventas, etc. De fuentes secundarias podríamos hablar dentro del mesoambiente como lo es la población, el PIB, impuestos, contratos, etc. Por su carácter público-privado. En cuanto al carácter público tenemos el ejemplo del PIB, impuestos, censos de población, etc. De carácter privado tenemos sueldos y prestaciones, indicadores internos, reportes de ventas, perspectivas, etc. Por su estado real o virtual, por su estado real podemos poner el ejemplo de los informes de producción, reportes de ventas, tendencias, alianzas, etc. En cuanto al estado virtual podemos ver los indicadores macroeconómicos e informes, opiniones, entre otros. Criterios de evaluación. Las evaluaciones son un criterio ampliamente utilizado por las empresas con información periódica. Es parte del proceso de control que nos permite hacer comparaciones entre dos o más objetos o entes para poder tomar decisiones. Una herramienta para poder medir son los rankings. Estos son clasificaciones en cuya elaboración se utiliza la metodología y los métodos que permiten evaluar a las empresas, es decir, lo que al final resulta es una comparación entre ellas, lo cual, independientemente del método que se utilice, es un punto de referencia que sirve para valorar su actuación respecto al conjunto de empresas que se encuentran en el top de empresas distinguidas y conocer en el lugar en el que se ubican comparado con empresas rivales. Tenemos 4 ejemplos de cómo se utilizan los rankings. En empresas globales que se caracterizan con indicadores propios de empresas que compiten a nivel global. En empresas de América Latina y el Caribe se centra más en indicadores regionales. En las empresas mexicanas se clasifica más con indicadores globales, pero consideran también los indicadores funcionales. Entre ellos destacan la innovación, uso de tecnología, salud financiera, etc. Y por último, las empresas asiáticas hacen uso de 8 principios, como son: es mejor ser siempre el primero que siempre el mejor, controlar los cuellos de botella, construir ciudades amuralladas, tener transacciones de mercado, alinearse con los objetivos de los gobiernos, organizar la empresa como parte de una red de computadoras, comercialización a la invención, que son los desarrollos tecnológicos, y lo que no se conoce se puede aprender. Costo del control. Ninguna aportación o colaboración que se haga a las operaciones organizacionales es gratuita. Todo conlleva un costo. En este caso se aplican estos costos o premisas con la consideración de algunos principios como el no exceso, la no escasez de información, que no sea demasiado restrictivo o no demasiado ostentoso. Una forma de evaluar la cantidad de controles organizacionales necesarios es comparar costos y beneficios. Existe una variedad de propuestas con esta finalidad. Don Hellriegel y sus colaboradores sugieren que el análisis costo-beneficio aborda 3 cuestiones básicas. Número 1. ¿Para cuáles comportamientos y beneficios deseados deberían elaborarse controles organizacionales? Número 2. ¿Cuáles son los costos y beneficios de los controles organizacionales requeridos para lograr los comportamientos y resultados deseados? Y número 3. ¿Cuáles son los costos y beneficios de utilizar controles alternativos para obtener los comportamientos y resultados deseados? En esta figura se explica el esquema del costo-beneficio del control organizacional que les hablé anteriormente. En el eje horizontal indica la cantidad de control organizacional que va desde bajo a alto.
Y en el eje vertical indica la relación entre los costos y los beneficios del control, lo que da una ecuación que en términos queda así. Costos y beneficios va a ser igual a A más el coeficiente, que es la cantidad del control. El control, como ya lo vimos, es una necesidad y una práctica que es un componente inherente del sistema. Pues bien, los controles pueden categorizarse de diversas maneras, de acuerdo con necesidades, circunstancias, oportunidades, etc. Existen tipificaciones utilizadas y probadas que sirven como punto de referencia. Algunas de las clasificaciones son las siguientes. Por su alcance, el enfoque estratégico. Esta es la clasificación que se utiliza en el enfoque estratégico. El control estratégico, que es la evaluación y regulación del ajuste de la organización. El control táctico, evaluación y regulación de las funciones cotidianas. Y el control operativo, evaluación y regulación de las actividades y tareas que se utilizan para la producción de bienes y servicios. Métodos primarios. Son 6 métodos primarios con enfoques estratégicos y administrativos. 2 son para el tipo de organización, que son los controles mecanicistas y orgánicos. Uno refleja consideraciones externas, que es el control de mercado, que se verá un poco más adelante. 2 son funcionales, los controles financieros y contables. Y uno es tecnológico, que son los controles de automatización. Control de mercado. Este implica la recolección y evaluación de datos relacionados con las ventas, precios, costos y ganancias para guiar las decisiones y evaluar los resultados. Enfoque sistémico. Este básicamente es el control administrativo. O sea, quiere decir que es el tipo de control organizacional ampliamente utilizado, que bien se puede ilustrar con el principio de la caja negra, que son la secuencia de entradas, procesos y salidas. Desde luego, los tipos de control antes descritos se amplían y complementan con otras propuestas en gran número. Es de esperar que realmente existan muchos más tipos de controles, ya que cada persona u organización puede diseñar y operar los suyos propios, según las circunstancias en las que se encuentren, y no necesariamente tienen que ser del tipo que se han descrito. Signos o síntomas de control. Se dice que el control dirige las actividades de los individuos hacia el cumplimiento de los objetivos de la organización. Sin embargo, resulta difícil saber en qué momento las medidas de control son las más apropiadas en el proceso administrativo. Ciertamente, los administradores deben mostrar el mayor interés de los resultados, tanto a corto como a largo plazo. De igual manera, deben considerar con cuidado qué tan flexibles tienen que ser cuando utilizan sus controles. Aquí tenemos 7 síntomas de control administrativo. Dirección muy poco estricta, ausencia de políticas establecidas por escrito, falta de estándares acordados, administración de tipo despidos. Este es cuando los empleados sienten que su carrera estaría en riesgo si reportan malas noticias o malos resultados. Falta de revisiones periódicas, es decir, no existe un monitoreo oportuno. Malos sistemas de información, que los datos claves no se evalúan ni se informan de manera oportuna. Falta de ética cultural. Los miembros de la organización no han asimilado un compromiso para la integridad. De estos síntomas podemos resaltar 2 puntos. El número 1. Los síntomas antes señalados se refieren a omisiones que se pueden atribuir a los administradores y que es evidentemente que se presentan en su mayoría por falta de liderazgo y motivación. Y el número 2 es que el control estratégico se manifiesta cuando los objetivos no se alcanzan porque las estrategias aplicadas no fueron efectivas. Para esto podemos utilizar técnicas de control como la evaluación FODA, CAME, etc. En resumen, son 2 tipos de control, el administrativo y el estratégico, los cuales siempre deben de estar en la mente de los administrativos, pues los dos son igual de importantes. Es decir, si falla el control estratégico, los esfuerzos del control administrativo, total, serán anulados. Cultura organizacional. Morgan, en 1990, menciona que al igual que las sociedades, las organizaciones también tienen su cultura, y este tema ha recibido gran atención en el campo de la gestión de los planteamientos, de Peters y Waterman en 1982, hasta la defensa de los ideales de Hammond en el 2009. Es más, la cultura es diferencial, o sea, cada organización tiene rasgos culturales particulares.
La cultura de una organización se conforma en periodos largos de tiempo y es producto de un gran número de factores que van desde la administración, formación administrativa empleada, hasta elementos ambientales, pasando por interacciones humanas al interior y líderes carismáticos. Según Markulides y Heck en 1993, exponían que el peso estratégico de esta variable se deriva de su alto impacto sobre las actitudes y comportamientos de los trabajadores y finalmente en el rendimiento de la empresa. Los elementos que participan en la cultura de la organización son los siguientes. Valores son una parte fundamental, ya que ellos son elementos abstractos que gozan de una amplia estimación y que no están sujetos a justificaciones. Las normas son pautas de comportamiento que sirven de guía a la gente. Para Bateson, en 1979, las creencias son las concepciones que se tienen de la empresa. El lenguaje son formas de expresión y es propio de cada organización. Para Shane, en 1988, los mitos son leyendas que se forman en las organizaciones, sobre todo acerca de personajes, eventos, etc., y de la misma institución, como los fundadores, y que dejan un sello fuerte en la empresa. Los ritos son ceremoniales especiales que se realizan en la empresa, van desde reuniones para condecoraciones hasta dramatizaciones y finalmente las costumbres son formas habituales de comportamiento. Tipos de elementos culturales. Tenemos tres. Los elementos culturales estratégicos. Estos están relacionados con aspectos integrados al campo estratégico. Entre ellos, pues tenemos las ideas dominantes acerca de un entorno, sobre ciertos factores del medio y la concepción que se tienen sobre ellos. Aspectos humanos. Algunos elementos culturales se refieren al ser humano. Una empresa puede considerar seriamente que el ser humano es responsable y que es el centro mismo de las operaciones de la entidad. Formación administrativa. Otros elementos culturales se refieren a los aspectos de la formación administrativa, tales como la posición frente a la participación, descentralización de controles y demás elementos referentes al modo de cómo se administra la compañía. Dimensiones de la cultura organizativa. Tenemos la dirección, la fuerza y la amplitud. En cuanto a la dirección, es la orientación que tiene la cultura hacia la misión, visión y los objetivos estratégicos de la firma. Fuerza. Es el grado de influencia que la cultura ejerce sobre el comportamiento de la gente. Si la cultura efectivamente determina que la conducta de la gente es fuerte, puede influir mucho. Si no, puede que sea débil. Realmente, cuando un objetivo trabaja con la fuerza, la cultura logra lazos vigorosos entre la gente y afianza la identidad del personal. Amplitud. Es el grado en el cual la cultura es compartida por el personal. Si es muy compartida, decimos que es homogénea, si no, que es heterogénea. Cambios en la cultura organizativa. Número 1. Evaluar la cultura actual. Esta se trata de analizar los elementos culturales existentes en la empresa, dimensionándolos de acuerdo con la dirección, fuerza y amplitud. Pueden conformar tres grupos de elementos: los valores altos, los valores insatisfactorios o los desvalores. Definir sobre qué elementos se va a trabajar. Dado lo anterior, la pauta que debe seguirse es tomar como base los valores altos existentes, desarrollar los insatisfactorios y trabajar en los desvalores. Número 3. Llevar a cabo el cambio cultural. Después que se conoce qué valores se deben cambiar, hay que tomar medidas del caso, de tal manera que la cultura efectivamente se transforme con tal propósito que se puedan emplear diferentes acciones, como predicar con el ejemplo, promocionar valores claves, capacitación, incentivación y cambios en el personal. Evaluación crítica del enfoque cultural. Como hemos visto, la cultura tiene un alto valor estratégico, pues coadyuva en la implantación de la estrategia, pero una vez establecida la cultura, eventualmente se puede convertir en un obstáculo. En tal evento se requiere una revisión de la cultura. Por otra parte, una cultura basada en la calidad por medio de valores alrededor del mejoramiento continuo es un elemento incremental desde el punto de vista de la innovación. Aunque esto no suene imposible, cuanto más gastamos en conformar una cultura, más tenemos que trabajar para cambiarla. Por ello, lo mejor es integrar diferentes perspectivas,
como el direccionamiento estratégico, sistemas, procesos, incentivos, instrumentos, etc. Y por supuesto, la cultura. Con frecuencia se resalta en forma exagerada el valor estratégico de la cultura organizativa. Algunos piensan que con la definición de una cultura la empresa tiene su éxito asegurado, aunque finalmente todo proceso de innovación cultural a la larga implica cierta inercia, o visto de otra forma, cuando una cultura se implanta es difícil luego de descongelarla, como nos dice Omahe en el 2005. Como conclusión, podría decir que el control estratégico, como parte de la dirección estratégica, constituye una herramienta de gestión muy útil para las instituciones, sean estas de la producción, de los servicios o académicas. Permite no solo darle seguimiento al cumplimiento de la misión y los objetivos, sino también el analizar la efectividad de las estrategias, los métodos, acciones y medios empleados para lograrlo. Mediante el control estratégico se logra aprender de los errores, se refuerza por los que lo aplican el pensamiento estratégico para complejidades del contexto, corregir estrategias orientadas a cumplir la misión y los objetivos, aprovechar las oportunidades y prepararse para enfrentar y disminuir los efectos negativos de las amenazas. El éxito del control estratégico depende siempre del conocimiento y dominio que se tengan tanto de los máximos directivos de una institución como directivos intermedios, trabajadores, etc., así como la preparación y preparticipación de todos en su elaboración, aplicación y seguimiento. Y, en cuanto a la cultura organizacional, también pudimos ver que está representada por un conjunto de valores tradicionales, creencias, hábitos, normas y conductas que dan identidad y destino a una organización, distinguiéndola así de cualquier otra, adjudicándole características únicas y propias. En tal sentido, se concibe entonces como uno de los pilares fundamentales de toda empresa, pues afianza en buena medida del compromiso que tienen los individuos con la organización y su desempeño dentro de la misma. La importancia de la cultura se establece por hacer a las empresas cambiantes y por ende competitivas. Entonces, se puede concluir que es dinámica, evolutiva y se crea mediante la interacción de los elementos, como individuos, grupos, líderes, normas, estructura de los roles, relaciones con el contexto, aprendizajes organizacionales de éxitos y fracasos. Por mi parte sería todo. Espero que haya sido muy útil la información. Muchísimas gracias por su atención.